95%. Esa es la proporción exacta de territorio que el desierto ha reclamado en Arabia Saudita, un país donde las precipitaciones son prácticamente inexistentes. ¿Cómo puede una nación prosperar en un entorno donde la arena parece haberlo devorado todo? A primera vista, la supervivencia en estas condiciones parece un desafío insuperable para la ingeniería moderna, pero en realidad, la solución no se encuentra bajo la tierra, sino en las profundas aguas del Mar Rojo, donde se ha construido un sistema masivo de suministro de agua fabricado en acero para sostener a toda la población. Miles de millones de litros de agua marina son succionados diariamente hacia el interior de complejos de desalinización de proporciones gigantescas. Más adelante se complica. El líquido procesado debe ser impulsado a través del desierto mediante una red de tuberías que se extiende por miles de kilómetros. Se puede notar cómo el equipo bombea incesantemente el recurso, creando un flujo constante que desafía la aridez extrema del paisaje circundante. Convertir el agua salada en un recurso dulce apto para el consumo humano, la agricultura y la industria pesada, es un proceso de alta complejidad técnica. El proceso solo está cobrando fuerza. El transporte de este recurso hacia el interior del continente representa una de las hazañas de ingeniería más destacadas del mundo actual, ganando el respeto de la comunidad técnica global. Se ve cómo las estaciones de bombeo operan con una precisión absoluta para mantener el movimiento en este sistema de tuberías. ¿De qué manera se construye y opera este río invisible de acero que atraviesa las dunas? El sistema requiere una vigilancia constante y una infraestructura de materiales altamente resistentes a la corrosión y la presión. La cámara se desliza a lo largo de las juntas soldadas y las válvulas de control que regulan el paso del líquido vital. Todo se vuelve más complejo cuando se considera la escala de mantenimiento que exige una red de miles de kilómetros de longitud bajo el sol abrasador. Las aspas de las turbinas y los sistemas de filtrado trabajan sin descanso en las plantas costeras antes de que el agua inicie su largo recorrido. Transición al siguiente nivel. La infraestructura de acero no solo debe soportar la presión del bombeo, sino también las fluctuaciones térmicas extremas del desierto. El equipo separa gradualmente los minerales y sales, dejando un flujo purificado que garantiza la estabilidad de la nación. Desde aquí, la transformación técnica permite que el agua llegue a ciudades y campos de cultivo lejanos. El material fluye de manera constante a través de los conductos de metal, asegurando que cada litro llegue a su destino final. El procesamiento posterior solo reforzará su calidad y durabilidad en el tiempo. El camino del agua dulce continúa sin prisa a través de la infraestructura nacional. 37 millones de personas residen actualmente en el territorio de Arabia Saudita, donde la práctica del Islam define la identidad de casi la totalidad de sus habitantes. ¿Por qué la mayor parte de esta población se agrupa exclusivamente en las franjas costeras del Mar Rojo y el Golfo Pérsico? A primera vista, la distribución parece una elección aleatoria, pero en realidad responde a la hostilidad de un interior geográfico que permanece como un desierto prácticamente deshabitado. Esta nación posee el recurso que el mundo más codicia, el petróleo, aunque la naturaleza ha impuesto limitaciones severas en otros aspectos fundamentales para la vida. Bajo el suelo saudí descansan más de 40 billones de litros de petróleo, una cifra que contrasta con la escasez absoluta de fuentes hídricas naturales. El país se ve obligado a invertir miles de millones de dólares para generar cada gota de agua dulce necesaria para el consumo y la industria. Se puede notar cómo el entorno se vuelve extremo con precipitaciones anuales promedio que no alcanzan los 100 milímetros. El equipo de monitoreo registra regularmente temperaturas que superan los 45 grados Celsius durante los meses de verano. El proceso de supervivencia solo está cobrando fuerza. Para subsistir en estas condiciones climáticas, el Estado construyó un sistema nacional de tuberías de agua que atraviesa el territorio. Esta red utiliza tubos de acero al carbono de alta resistencia,
cuyas especificaciones técnicas son idénticas a las empleadas en la compleja industria del petróleo y el gas natural. Los costos de construcción se sitúan en un promedio de $3 millones por cada kilómetro de tubería instalado. Pero esto es solo el comienzo. A este gasto se deben sumar las estaciones de bombeo de refuerzo y las plantas de desalinización avanzadas, cuyo valor individual asciende a decenas de millones de dólares. ¿De dónde obtiene exactamente esta red de tuberías el flujo de agua necesario para abastecer a las ciudades? El suministro proviene de una fuente que se considera prácticamente inagotable, el agua de mar. Sin embargo, el líquido marino posee una concentración de sal de aproximadamente el 3,5%, lo que lo vuelve imposible de ingerir o utilizar en labores de riego agrícola. Debido a este obstáculo físico, se desarrolló la tecnología de desalinización, proporcionando un suministro casi ilimitado de agua útil. Más adelante se complica. Se ve cómo las tuberías transportan el recurso desde gigantescas plantas desalinizadoras ubicadas de forma estratégica junto al Mar Rojo. Cada una de estas instalaciones industriales tiene la capacidad técnica de convertir 7 millones de litros de agua salada en agua potable cada día. El equipo opera incesantemente bajo un consumo de energía masivo para separar los minerales del líquido. La cámara se desliza a lo largo de los conductos de acero, donde el flujo avanza hacia el interior del país. El material se marcha más allá por la cadena de distribución nacional. 1800 milímetros. Ese es el diámetro estándar que alcanzan las secciones de acero destinadas a la construcción de una tubería de agua transnacional. ¿Por qué se fabrican estos componentes con dimensiones tan específicas y materiales de tan alta resistencia? A primera vista, conducir agua parece un proceso que no requiere de materiales extremos, pero en realidad, la infraestructura debe soportar la presión de bombeo continua, los impactos mecánicos durante el soterramiento y los ciclos térmicos del desierto. El acero al carbono de alta resistencia, similar al utilizado en la industria del petróleo y el gas, garantiza que la estructura permanezca intacta bajo estas condiciones severas. Pero esto es solo el comienzo. Placas rectangulares de acero se cortan primero con dimensiones calculadas con precisión milimétrica para permitir su transformación. Se puede notar cómo las piezas metálicas, con un grosor de pared de casi 25 milímetros, se desplazan hacia la maquinaria de conformado. Más adelante se complica. El equipo de laminado multieje recibe las placas y sus rodillos comienzan a ejercer presión de forma gradual. Se ve cómo el acero se dobla paso a paso bajo la fuerza de la máquina hasta que los dos extremos de la placa se encuentran, creando un cilindro en bruto. Este diseño permite que las piezas mantengan sellos herméticos bajo presión y estabilidad estructural a largo plazo tras su instalación. El proceso solo está cobrando fuerza. Una vez que los bordes se unen, la pieza pasa a la etapa de soldadura longitudinal para consolidar su forma circular. Inmediatamente después, el tubo atraviesa una línea de enfriamiento por agua de flujo directo. El equipo reduce gradualmente la temperatura de la costura soldada mediante el contacto constante con el líquido frío. La cámara se desliza a lo largo del cordón de soldadura mientras el vapor se disipa. Todo se vuelve más complejo. ¿Por qué los ingenieros dedican tiempo adicional a pulir cada sección después del enfriamiento? La molienda cuidadosa de todos los bordes y esquinas elimina las rebabas metálicas sobrantes. Esto asegura la precisión geométrica necesaria antes de proceder con cualquier unión adicional. En esta etapa no termina. Ambos extremos de cada conducto se finalizan con soldaduras de borde biselado. Este acabado crea superficies de contacto óptimas para las conexiones de las juntas durante el ensamblaje en campo. Cada sección terminada alcanza una longitud de unos 12 metros aproximadamente. Esta medida es lo suficientemente extensa para reducir la cantidad total de soldaduras en la línea, pero mantiene la practicidad para las maniobras de logística. Transición al siguiente nivel. Las tuberías terminadas se trasladan hacia un patio de almacenamiento al aire libre mediante sistemas de transporte interno.
Se puede notar cómo los trabajadores organizan las piezas por lotes y las marcan de forma clara para su seguimiento y gestión logística. Los tubos de acero se apilan en capas uniformes mientras esperan su despacho. Y esto no es el límite. Grúas y carretillas elevadoras de gran capacidad izan las secciones de acero hacia vehículos de transporte especializados. Las piezas se aseguran firmemente mediante sistemas de sujeción para evitar cualquier deformación estructural durante el tránsito por terrenos irregulares. El equipo se desplaza gradualmente fuera de las instalaciones de fabricación. El proceso se mueve hacia la fase final de despliegue. Centenas de kilómetros recorren estos vehículos cargados hasta alcanzar el sitio de construcción designado. Allí, las secciones se posicionan directamente a lo largo de la ruta de la tubería a campo traviesa para ser soldadas entre sí. Se ve cómo las piezas de 12 metros se alinean con precisión para formar la red definitiva. El material abandona la fase de transporte, pasando a una fase tranquila. 40 metros de ancho. Esa es la medida exacta del corredor de construcción que se despliega sobre la superficie del desierto antes de iniciar el montaje. ¿Por qué se prepara una franja de tierra tan extensa si la tubería apenas ocupa una fracción de ese espacio? A primera vista, esto parece un exceso de movimiento de tierras, pero en realidad esta amplitud permite que todo el proceso de instalación avance de forma continua y sin interrupciones, alcanzando un ritmo promedio de 1,5 kilómetros cada jornada. En los patios de acopio situados estratégicamente a lo largo de la ruta, las secciones de tubería de acero se agrupan meticulosamente según su diámetro, longitud y orden de colocación. Se puede notar cómo los equipos de ingeniería realizan inspecciones visuales finales, verificando la rectitud de cada cilindro, el estado del revestimiento protector y las marcas de identificación técnica. Pero esto es solo el comienzo. La organización del área de almacenamiento resulta fundamental para mantener un flujo de trabajo constante y reducir errores bajo el calor extremo. Mientras esto sucede, los equipos de topografía establecen el trazado exacto de la tubería utilizando sistemas de posicionamiento global, estaciones totales y datos de terreno procesados con rigor. Se ve cómo la alineación se marca directamente sobre el suelo mediante estacas y pintura de alta visibilidad. Esta etapa garantiza que el ducto siga el camino más estable, evitando suelos débiles, zonas de arenas movedizas y áreas con alta propensión a la erosión. Para infraestructuras que se extienden por cientos de kilómetros, el enrutamiento preciso es crítico para la integridad estructural a largo plazo. Más adelante se complica. El sitio de construcción debe ser despejado y nivelado para que la maquinaria pesada opere sin obstáculos antes de iniciar la excavación. Se abren caminos de acceso temporales en paralelo a la ruta principal para facilitar el tránsito de camiones, excavadoras, equipos de soldadura y vehículos de transporte de materiales. En el entorno desértico, la preparación del sitio incluye medidas de control de polvo y estabilización de la arena para asegurar la visibilidad de los operadores. El proceso solo está cobrando fuerza. Una vez finalizada la ruta, grandes excavadoras de orugas inician la apertura de la zanja, siguiendo la alineación marcada previamente. La excavación se realiza con un ancho y una profundidad de precisión milimétrica, dejando el espacio necesario para la colocación del tubo y el posterior relleno. El suelo extraído se clasifica en el mismo lugar, reteniendo el material adecuado y retirando aquel que no cumple con las especificaciones técnicas. ¿Por qué es tan crítico mantener una profundidad y alineación constantes en la zanja? La respuesta se encuentra en la física del metal, ya que cualquier desviación significativa podría provocar deformaciones o desalineaciones peligrosas tras la instalación definitiva. A lo largo de ciertos tramos que atraviesan terrenos montañosos escarpados, la técnica se vuelve más agresiva. En estas zonas de roca sólida, se utilizan explosivos para tallar la zanja directamente sobre el lecho rocoso. Se puede notar cómo los técnicos colocan cargas controladas que detonan en una secuencia calculada para fracturar el estrato pétreo.
La zanja resultante tras la voladura crea la profundidad suficiente para asentar la tubería de forma segura en lugares donde la excavación mecánica es imposible. Este método permite que la construcción continúe a través de paisajes extremos, manteniendo el ducto enterrado y protegido. Todo se vuelve más complejo. Tras la excavación, la tubería no se deposita directamente sobre el fondo rugoso de la fosa. Una capa de material seleccionado, generalmente arena fina o tierra cribada, se extiende uniformemente a lo largo del fondo para crear un lecho de apoyo. Esta base distribuye las cargas de manera uniforme y reduce las concentraciones de tensión sobre la estructura de acero. El lecho se nivela y se compacta ligeramente para alcanzar la elevación requerida por el proyecto. En terrenos desérticos de suelos sueltos, este paso es vital para la estabilidad mecánica. Las secciones de tubería, que miden 18 metros de largo, se seleccionan para minimizar la cantidad de soldaduras de campo. Y esto no es el límite. La longitud de estas piezas impone exigencias muy altas en cuanto a elevación, transporte y alineación precisa. En el punto de unión, una abrazadera de alineación interna hidráulica se posiciona dentro de la junta y se expande con zapatas de agarre de 360 grados. Este mecanismo mantiene las dos secciones de tubería perfectamente concéntricas antes de iniciar la soldadura de raíz. Una operación automatizada, apoyada por una fuerza de trabajo de aproximadamente 80 personas, puede completar hasta 150 soldaduras diarias en tuberías de 42 pulgadas de diámetro. La cámara se desliza a lo largo de las juntas, donde cada unión se somete a una inspección por ultrasonido automatizado. Tras verificar la ausencia de defectos internos, el equipo de revestimiento realiza una limpieza mediante chorro abrasivo y aplica un epoxi líquido de múltiples componentes. Se forma así una capa protectora duradera y sellada antes de que la estructura baje al fondo de la zanja. Transición al siguiente nivel. Las tuberías ensambladas se descienden utilizando tractores de grúa lateral, vehículos especializados diseñados para el manejo de grandes diámetros. Múltiples plumas laterales operan en secuencia, levantando la sección de tubería mediante eslingas acolchadas y cables de acero para proteger el revestimiento externo. La sarta de tubería se eleva de manera uniforme y se mantiene suspendida mientras las máquinas se desplazan lentamente junto a la excavación. Se requiere una coordinación precisa entre los operadores para evitar torsiones, flexiones excesivas o el contacto accidental con las paredes de la zanja. Cuando la alineación es correcta, el tubo baja gradualmente, centímetro a centímetro, hasta descansar sobre el lecho preparado. Durante este movimiento, los topógrafos supervisan continuamente la elevación y la curvatura natural para asegurar que no se introduzcan tensiones residuales. El metal se posa en una capa uniforme de arena mientras el proceso avanza hacia su conclusión. Una vez posicionada la tubería, la zanja se rellena en múltiples capas sucesivas. La primera capa consiste en material fino para proteger el revestimiento, seguida por el suelo excavado originalmente. Cada estrato se compacta mecánicamente para alcanzar la densidad requerida y minimizar futuros asentamientos del terreno. En condiciones de desierto, donde la estructura del suelo se ve afectada por el viento y las temperaturas extremas, la compactación correcta es un factor decisivo para la longevidad del sistema. El procesamiento posterior solo reforzará su calidad y durabilidad en el entorno hostil. 6 metros de profundidad o más es la ubicación estándar para las líneas de succión que extraen agua directamente desde el océano abierto. El proceso se pone en marcha captando el líquido salino y canalizándolo hacia tierra firme, lo que permite establecer un suministro constante y sin interrupciones de agua cruda para la instalación de desalinización. ¿Por qué es necesario posicionar estas tuberías tan lejos de la costa en lugar de extraer el agua en la orilla? A simple vista, la construcción cerca de la playa sería menos costosa y compleja. Pero en realidad, el agua de las profundidades oceánicas posee una calidad más estable y menor cantidad de sedimentos orgánicos, lo que garantiza una operatividad prolongada del sistema de filtrado. Grandes líneas de toma se posicionan primero en alta mar,
donde cuadrillas de instalación especializadas alinean cuidadosamente cada sección antes de proceder a su descenso. Se puede notar cómo pesadas grúas de elevación, operando desde barcazas o plataformas costeras, sostienen las estructuras mientras el equipo de buceo supervisa el acoplamiento. Pero esto es solo el comienzo. A medida que la tubería se extiende hacia la línea de costa, los segmentos individuales se conectan de manera secuencial, formando un conducto continuo diseñado específicamente para operar bajo una carga hidráulica constante de miles de toneladas de presión. La alineación de precisión resulta crítica en esta etapa del montaje técnico. Se ve cómo los ingenieros utilizan sistemas de posicionamiento para asegurar que cada junta encaje sin desviaciones de milímetros. El proceso solo está cobrando fuerza. Incluso pequeñas variaciones en la rectitud del conducto podrían afectar negativamente el rendimiento a largo plazo y la eficiencia del flujo del agua hacia las bombas. Una vez que el ensamblaje de los tramos principales se completa, la línea de toma se refuerza mediante marcos de soporte estructural de acero de alta resistencia. El equipo posiciona gradualmente estos refuerzos para asegurar que la infraestructura soporte las corrientes marinas. Más adelante se complica, ya que la tubería debe ser anclada de forma segura al lecho marino para evitar cualquier desplazamiento por el movimiento de las mareas. El metal y el hormigón de los anclajes se posan en una capa uniforme sobre el fondo oceánico. Tras su colocación, todo se vuelve más complejo cuando se realizan las pruebas de estanqueidad para verificar que no existan filtraciones en las uniones de los segmentos. Las aspas de las bombas de succión giran incesantemente en la estación terrestre, comenzando la succión del primer flujo de agua hacia las cámaras de tratamiento. El agua cruda fluye silenciosamente a través del conducto. El camino hacia su transformación en agua potable continúa sin prisa. 15 millones de litros de agua marina. Esta es la cantidad exacta que una tubería de 63 centímetros de diámetro es capaz de succionar en un solo día de operación continua. ¿Cómo es posible transformar este torrente salino en un recurso apto para el consumo humano? El proceso requiere una secuencia de filtración y presurización tan extrema que desafía las leyes naturales de la ósmosis, obligando a las moléculas de agua a separarse de los iones de sal mediante una fuerza mecánica bruta. Pero esto es solo el comienzo. La captación se produce a varios cientos de metros de la costa, donde el equipo succiona el líquido a través de rejillas de entrada abiertas que actúan como la primera barrera física. Se puede notar cómo filtros de entrada y barreras especializadas detienen los escombros flotantes de gran tamaño, protegiendo al mismo tiempo la vida marina de ser arrastrada hacia el sistema. La velocidad de succión es constante, superando los 10.000 litros por minuto, mientras potentes bombas impulsan el caudal directamente hacia el corazón de la planta procesadora. En esta etapa no termina. A medida que el agua ingresa, aparecen visitantes no deseados como medusas, cangrejos y pequeños peces que son bloqueados por una pantalla masiva diseñada para detener cualquier elemento que supere los 4,5 milímetros de diámetro. Tras superar este obstáculo, el fluido atraviesa mallas todavía más finas que eliminan las partículas restantes de gran tamaño. A primera vista, el agua parece haber sido limpiada de organismos vivos, pero en realidad sigue cargada de sedimentos suspendidos que requieren un tratamiento mucho más profundo. Todo se vuelve más complejo. La filtración por gravedad se lleva a cabo en tanques especializados donde el agua fluye hacia abajo a través de múltiples capas de arena. Se ve cómo los granos de arena atrapan las partículas suspendidas en los huecos microscópicos, permitiendo que solo el líquido avance en su trayecto. La arena se desplaza continuamente en dirección opuesta al flujo del agua, logrando que los residuos se adhieran a su superficie de manera incesante. El proceso solo está cobrando fuerza. Aunque el aspecto del agua mejora notablemente, todavía persisten partículas microscópicas cuyo tamaño es apenas una décima parte del grosor de un cabello humano. Unos potentes agitadores de palas comienzan a batir el caudal
mientras el sistema añade dos sustancias químicas críticas: hipoclorito de sodio para la desinfección y cloruro férrico como agente coagulante. Se puede notar cómo el coagulante provoca que la arena fina y los desechos se agrupen en flóculos de mayor peso que terminan depositándose en el fondo del tanque por efecto de su propia masa. Más adelante se complica. El sistema de filtración por cartuchos representa la última línea de defensa antes de enfrentarse a la desalinización por ósmosis inversa. Dentro de cada carcasa se alojan múltiples cartuchos compuestos por capas de fibra comprimida con poros de apenas 1 a 5 micrones. El agua es forzada desde el exterior hacia el centro de cada cartucho, quedando atrapada cualquier impureza microscópica entre las densas capas de fibra mientras el agua limpia atraviesa la pared del cilindro. Cuando un cartucho se satura, los ingenieros lo reemplazan manualmente para garantizar que la eficiencia se mantenga en niveles máximos de rendimiento. Y esto no es el límite. Separar la sal del agua es la fase más crítica debido a que los iones de sal se adhieren con fuerza a las moléculas de agua mediante atracción electrostática. Para romper este vínculo químico, la planta utiliza bombas centrífugas de alta potencia que generan una presión superior a la presión osmótica natural. La cámara se desliza a lo largo de las fases de compresión sucesivas, donde la presión aumenta gradualmente hasta alcanzar los 60 bares. Esta fuerza es aproximadamente 60 veces superior a la presión atmosférica, lo suficientemente potente como para obligar al agua a atravesar una membrana de ósmosis inversa ultrafina, mientras la sal queda retenida atrás. El proceso gana intensidad técnica. Tras la primera ronda de filtración, el agua carece casi totalmente de sal, pero todavía contiene trazas de iones y microminerales que deben ser eliminados para cumplir con los estándares internacionales. Por esta razón, el flujo se envía a una segunda etapa de ósmosis inversa, donde membranas aún más finas operan bajo una presión menor, pero con una eficiencia de eliminación de sales superior. Esto reduce la conductividad eléctrica a niveles extremadamente bajos, despojando al agua de cualquier ion restante y logrando una pureza casi absoluta. Transición al siguiente nivel. El resultado es una corriente de agua ultra limpia, lista para la remineralización, ya que su estado actual es demasiado puro para ser consumido de forma segura. El equipo ajusta el potencial de hidrógeno o pH, añadiendo pequeñas cantidades de ácido o soluciones equilibrantes para estabilizar el líquido. Debido a que el proceso de ósmosis elimina también los minerales esenciales, se incorporan dosis controladas de calcio y magnesio para restaurar el perfil mineral y mejorar el sabor. El equipo añade estos elementos para aumentar la alcalinidad, creando un producto que no solo es seguro, sino también agradable al paladar. El metal de las tuberías transporta finalmente este recurso hacia las zonas residenciales para servir a la población de Arabia Saudita. Sin embargo, el coste operativo es notablemente elevado, alcanzando los $5 por metro cúbico, una cifra que contrasta con los pocos centavos que puede costar el mismo volumen en los Estados Unidos. El agua purificada fluye silenciosamente hacia la red de distribución. El camino del recurso termina aquí con éxito.